Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien lidera el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio, me complace darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Martes de Justicia. Desde este espacio formativo que busca contribuir al fortalecimiento de la cultura jurídica ciudadana, queremos manifestarle nuestro agradecimiento a cada uno y cada una de ustedes por su participación y por contribuir con su interés y atención a que estas jornadas sean exitosas. Su presencia demuestra el compromiso con el aprendizaje y el deseo de conocer más sobre la temática que abordaremos. La conferencia de hoy lleva como título Garantías y desafíos del proceso penal acusatorio en el Perú. Con esta actividad se busca analizar el modelo del proceso penal acusatorio implementado en el Perú, destacando sus principales garantías como expresión del debido proceso y de la vigencia del Estado constitucional de derecho. Asimismo, se examinarán los desafíos que enfrenta su aplicación práctica, tales como la oralidad, imparcialidad judicial, la actuación del Ministerio Público y la tutela de los derechos fundamentales del imputado y la víctima, a fin de reflexionar sobre los avances y pendientes en la consolidación de un sistema penal verdaderamente garantista y eficiente. Para la presentación de este importante tema, contamos con la valiosa participación de un destacado especialista en materia penal, el doctor César Nakazaki Seminario, quien gentilmente aceptó nuestra invitación. A continuación, daré lectura a un extracto de la hoja profesional de nuestro invitado antes de su presentación. El doctor Nakazaki es abogado titulado con honores por la Universidad de Lima, con estudios concluidos de maestría en la Universidad de Santiago de Compostela y una maestría en Derecho Penal por la Universidad de San Martín de Porres. Ha recibido el doctorado honoris causa por Intenalco Educación Superior de Colombia. Actualmente se desempeña como director del estudio Nakazaki Seminario y Asociados y es abogado asociado del estudio Sousa y Nakazaki, destacando por su amplia trayectoria en el ámbito penal y su reconocida labor profesional. Su experiencia en esta temática, sumada a su compromiso con la formación jurídica, sin duda hacen de su presencia un aporte fundamental en el presente espacio académico. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarle que para acceder a la misma es necesario que permanezcan por lo menos el 90% del tiempo total de duración de la presente conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar esta presentación, que tendrá una duración aproximada de 1 hora con 10 minutos, se abrirá un espacio para absolver sus consultas, las mismas que pueden realizarlas a través de la opción preguntas y respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido invitado por su valiosa contribución académica. Doctor Seminario, bienvenido a nuestros martes de justicia. Le cedo en estos momentos el uso de la palabra por el tiempo señalado. Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, estimado, por la invitación al ministerio. Agradecerles mucho. Es primera vez que estoy por acá. Espero estar a la altura de lo que necesiten. Si es que alguien tiene alguna duda, no sé si el sistema lo permite durante el largo de la ponencia. Por favor, esto también con mucho gusto. Más que una interrupción, es tratar de hacerlo un poco dinámico. Media tarde siempre es una hora más o menos lenta para poder ayudar a difundir correctamente las ideas y si no, al final todas las dudas que quieran. He preparado un PowerPoint, voy a proyectarlo ahora. ¿Me confirma si lo ves, por favor? Sí, doctor, se visualiza. Ya, perfecto. Entonces esto lo vamos a acomodar acá. Listo. Entonces, el tema que vamos a conversar el día de hoy son las garantías constitucionales dentro del sistema penal acusatorio. Eso es lo que vamos a trabajar. El título del PowerPoint es Garantías constitucionales en el proceso penal, porque independientemente del modelo que tengamos, sea acusatorio, sea inquisitivo, sea adversarial, no sea adversarial, los poderes del juez sean amplios, no sean amplios, o esta falacia que nos quieren vender de que el juez solamente es un árbitro y que como árbitro ni siquiera se mete y si nadie le dice no puede hacer nada por más obvio que sea. O sea, básicamente uno puede ir a reírse, a burlarse del juez, sea cual sea el modelo que uno decida en función al ejercicio del principio democrático. Hay garantías que tienen que ser cubiertas para cualquier persona porque son garantías fundamentales. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de toda sociedad, cada sociedad es libre en virtud del principio democrático de escoger lo que deseen escoger
a través del procedimiento que les corresponde y que hayan decidido tener para poder decidir la mejor manera de ordenar la resolución de conflictos dentro de ellos. Quizás para ustedes, para mí pueda parecer monstruosa la idea de una ordalía, que era solucionar un juicio por combate, por ejemplo, pero hace no mucho, hace 300 años de historia, que realmente no es nada, todavía habían, no, perdón, hace 400 años todavía habían ordalías en Alemania y la resolución de un problema entre personas a través del duelo, que era meterse un balazo a las 6 de la mañana y el que sobrevivía, bueno, tenía razón y el otro no se podía quejar. Eso se ha practicado en Perú hasta 1800 tantos, casi 1900 tantos. O sea, no ha pasado mucho tiempo donde soluciones que para nosotros parecerían completamente monstruosas o completamente inadmisibles, la sociedad sí las elegía en virtud del principio democrático. La pregunta es si es que en virtud del principio democrático yo puedo o no puedo dejar de lado lo que están viendo en la pantalla, que es la idea de las garantías constitucionales, que tiene que cubrir todo proceso. Eso es una primera idea que quiero dejar para la reflexión y conversación con ustedes, si es que alguien tiene a bien darme su punto de vista a favor o en contra. Independientemente del principio democrático, independientemente de la decisión de la mayoría, independientemente de la soberanía nacional que tanto se está cuestionando y queriendo reivindicar al día de hoy, tratando de salir de la corte y otras posiciones, los procesos, la forma en la que se resuelven las controversias entre personas y el Estado, tienen que respetar ciertos mínimos. Sobre esos mínimos que no puede desconocer el legislador, ni el constituyente, ni el constituido, que no puede discutirse ni optarse por utilizar o no pueden utilizar sobre el mínimo de estas garantías, recién vamos a poder estructurar el sistema que corresponda. Inquisitivo, acusatorio, adversarial, no adversarial, con poderes amplios del juez o sin poderes amplios del juez. Así que entrando ya un poco más al tema, vamos a hablar de lo que es la naturaleza de las garantías procesales, de las garantías constitucionales dentro del proceso penal. Las Doctor, garantías. Sí, doctor, dígame. discúlpeme. Sí, doctor, discúlpeme. Solo pedirle que pueda colocar, por favor, su en modo presentación. Ah, Ahí, ya, ok. ahí, sí, ahí. Ajá. Ya, a ver, dame un segundo. Sí, doctor. Disculpe, más bien. A ver. Sí, sí, ahí lo entendí. Aprovechar en. Ahora sí, A ver, doctor. Excelente. Ahora sí. estamos. Sí, doctor. Gracias a las personas que nos hicieron la observación. Tenemos 740 personas en sala en estos momentos. Gracias, doctor. Continúe. Wow, gracias por a las 740 personas presentes. Por favor, si es que alguien tiene una duda, con toda confianza las vamos cambiando. A ver, eh, la idea de garantía procesal, normalmente la tenemos pensada para qué cosa? La tenemos pensada para derechos, la tenemos pensada para principios, la tenemos pensada para una posición fundamental. Es lo primero que tenemos que hacer es definir qué cosa es cada una de estas, porque las garantías procesales no se quedan solamente en una cosa, o sea, no solamente es lo mínimo que el Estado me garantiza, no solamente es una regla de interpretación, no solamente es una posición jurídica subjetiva de ventaja que me habilita a mí a realizar algo, sino que puede ser todas o puede ser todas a la vez o puede ser solamente una de ellas. Para clara muestra, inclusive podría ser una más que hasta podría ser un presupuesto procesal. Y para muestra un botón, el derecho a la defensa es un derecho, su nombre lo dice, es un principio, es un presupuesto procesal y es una garantía institucional que el Estado tiene que asegurar a través de la defensa pública, que bueno, eso lo controla este sector. Por lo tanto, vamos a ir revisando brevemente estas ideas. Seguramente la mayoría del auditorio las conoce, pero para los que no la conozcan, vamos a presentarla un poco. Primero vamos por lo primero. La posición fundamental. ¿Qué cosa es la posición fundamental? En buen cristiano, la posición fundamental es la modernización de lo que entendíamos como el concepto del contenido esencial de un derecho. El Estado, a lo largo de todo el ordenamiento jurídico,
todo el ordenamiento jurídico, va a consagrar algunas posiciones jurídicas subjetivas de ventaja que pueden ser a favor de la persona individual o que se pueden ejercer desde la persona individual. ¿A qué me refiero con esto? El Estado, antes que lo que el ciudadano haga, le hace un compromiso de decirle, hola fulano de tal, hola mengana de tal, yo Estado me comprometo a que tú puedas hacer, a que la gente no te pueda hacer y a que existan condiciones mínimas para que tú puedas hacer o defender, que sería la consecuencia del incumplimiento de que el otro no pueda hacer. Esa es una posición fundamental. Dentro de todas estas posiciones fundamentales, vamos a encontrar la división acá que tenemos. Acción que tú puedas hacer, abstención, que es que los demás no te puedan hacer, y la consecuente acción de defensa que tú vas a tener frente a eso, y los mínimos que el Estado garantiza para que tú puedas desarrollar las dos primeras, de acción o de defensa. ¿Dónde vamos a encontrar cómo vamos a poder regular las posiciones fundamentales? ¿De dónde vamos a sacarlo de las posiciones fundamentales? El procedimiento práctico a la hora de la hora para poder resolver por parte de cualquier operador del sistema jurídico, juez, fiscal, defensa pública, defensa privada, víctima, o en realidad esa es una crítica que hay que hacer. El derecho no solamente se acaba en el proceso. El derecho es algo que imbuye toda la vida, el derecho es algo que la Constitución, el derecho, las ideas de algo tan sencillo como la buena fe, es algo que está presente en cada interacción humana. Por lo tanto, muy mal hacemos y un flaco favor nos hacemos los abogados al tratar de no difundir estas ideas, sino darlas de la manera más simple posible para que las personas puedan efectivamente transparentar lo que está completamente interiorizado en su vida, que es el desarrollo del derecho y las ideas del derecho. Por lo tanto, esto de la posición fundamental, muy mal, o sea, muy mal haríamos si que creemos que solamente se agotan en la relación con el Estado. Peor haríamos en pensar que solamente para el Estado están dentro del proceso penal, y muchísimo peor sería pensar que estas no están dentro de las relaciones con otras personas. Y para muestra un botón, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene una posición de acción, que es que es el disfrute exclusivo y excluyente del titular del derecho sobre el bien con el que tiene esta relación de manera erga omnes con terceros. Posición de acción. Posición de abstención, le dice este poder erga omnes, oponible a todos los terceros, le dice, el Estado le dice a los terceros, oye, tú no te metas a la propiedad de César. ¿Y qué le dice a César si alguien se mete? Que puede defenderse, que está dentro de las posiciones de acción. Y la garantía institucional del Estado, ¿cuál es? Seguridad pública y defensa. Los conflictos de propiedad rara vez tienen al Estado de contraparte, por lo tanto, públicos, privados, mucho más allá del proceso penal. ¿De dónde vamos a poder sacar qué cosa es la posición fundamental antes de ver cuáles son las fuentes normativas a las que tendríamos que recurrir? El procedimiento es bastante sencillo. Vas a lo que el Tribunal Constitucional te ha desarrollado sobre la materia. Porque el primer sitio donde tendríamos que recurrir para poder encontrar qué cosa, cuáles son las posiciones fundamentales, o sea, qué derechos, qué principios, qué garantías en juego hay, y cuál de estos derechos, principios o garantías, cuál es el contenido esencial, cuál es la posición fundamental que podemos reclamar, que podemos exigir en nuestra relación con privados, con el Estado, con otras entidades que ejerzan administración pública, donde primero tenemos que recurrir a la Constitución. Y la Constitución, afortunadamente, desde que el Tribunal Constitucional empezó a tomar en serio el trabajo y no limitarse simplemente a validar las acciones del Congreso, sino poder hacer un disgregado de qué cosa está bien, qué cosa está mal, qué tenemos que entender aquí. Cuando empezó a ser el organismo de control que Kelsen pensó, desarrolla qué cosa tenemos que entender por los preceptos de la Constitución. Ahora, ¿solamente van a estar en la Constitución? No. Y no solamente porque la Constitución política del Perú reconoce que a nivel constitucional
También están los tratados internacionales, también está el derecho internacional, que ahí, bueno, ahí tendríamos los tratados, la costumbre y el jus cogens tiene otra lógica. Pero no solamente es esa parte de ahí, sino que lo que tenemos acá como posiciones fundamentales, como derechos, como principios, usualmente tienden a ser temas que van dirigidos hacia lo que es dignidad humana. Y la dignidad humana no necesita ni un tratado, no necesita ni una costumbre, no necesita ninguna enunciación de jus cogens y no necesita, por supuesto, ninguna norma por bajo de rango constitucional. Los derechos inherentes a la persona, los derechos inherentes a la dignidad humana, no necesitan letra escrita para existir. El efecto del tratado, el efecto de la norma escrita, guste a quien le guste, no es crear derechos, es usualmente estandarizarlos, clarificarlos, condensarlos, le llamaría el profesor Pastor Ruidrejo, gran profesor de Derecho Internacional que vale la pena leer para poder entender un poquito más de esta parte. Regresamos para la idea. ¿A dónde es que tenemos que recurrir? En primer orden a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, ¿qué nos dice? Que los tratados internacionales también forman parte del derecho interno. Los que formen parte del ahorita vamos a ver la parte del derecho interno, pero que formen parte del derecho interno. Perfecto, entonces también los tratados. ¿Qué pasa con la costumbre regional? ¿Qué pasa con el jus cogens? Que podríamos entender, vaya con Dios por ahí. Si hay algún internacionalista entre las personas que nos están escuchando, seguramente alguno va a querer cortarme la cabeza, pero para los que no seamos especialistas en derecho internacional, podemos entender muy rápido el jus cogens como la norma sobre las normas, los principios generales, lo que está más allá de lo que diga el tratado de lo que quieran hacer los estados. Ejemplo tan claro, prohibición de genocidio. No necesitamos de un tratado contra el genocidio para poder sancionar conductas genocidas. Ahí está Nuremberg, ahí está Kosovo, ahí está Ruanda, ahí está Tokio. Bueno, los últimos ya tenían, no, bueno, Nuremberg y Tokio no tenían no tenían tratados. Ruanda y Kosovo sí, pero eso ya son posteriores. Pero a lo que voy, para muestra un botón. Cuando los ataques van contra lo máximo de la identidad humana, que no solo puede ser colectivo, sino también individual, no necesitamos un tratado. Y ahí acaba, solamente es la Constitución y lo que esté en el derecho internacional. Parcialmente sí, parcialmente sí. ¿Cuáles son las posiciones hasta ahí para condensar lo que vamos? Las posiciones fundamentales de acción, de defensa o las garantías institucionales deberíamos poder encontrarlas dentro de la Constitución, por mandato constitucional expreso, en los tratados también, y como usualmente se van a tratar de derechos fundamentales, derechos inherentes al ejercicio de la dignidad humana, también vamos a poder recurrir a normas internacionales no escritas que reconozcan la validez y el contenido de estos derechos como parte de la dignidad humana. Ahora, nos vamos a quedar hasta ahí, como les digo, parcialmente sí, desde la lógica del nombre, garantía constitucional, tendría que estar por el bloque constitucional. Sin embargo, estos derechos fundamentales, estos principios constitucionales, esas garantías institucionales reconocidas en el bloque de constitucionalidad y todo lo que lo integre, son derechos fundamentales que tienen configuración legal. ¿A qué me refiero con esto? Uno tiene, vamos al ejemplo de la casa, uno tiene derecho a decirle a su papá o a decirle a su mamá cómo se siente y qué quiere el fin de semana. Todo niño tiene derecho a eso, pero si el niño lo hace de manera desbordada, si el niño lo hace de manera malcriada, si el niño trata de buscar la atención de su papá rompiéndole una botella en la cabeza para que el papá no vea televisión, naturalmente el niño no va a tener lo que quiere, por más derecho que tenga a tenerlo. ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que el ejercicio de los derechos se tiene que hacer de manera ordenada dentro del principio democrático. ¿Y cuál es el principio? ¿Y cómo influye el principio democrático en el ejercicio de estos derechos? En el cumplimiento de los preceptos legales infraconstitucionales en las normas de rango legal o infralegal, ya no derechos, ya no en las normas de rango constitucional, la que nos dice
trasladándolo al proceso penal, que es al fin y al cabo lo que llama nuestra atención para el día de hoy, lo que vamos a tratar, el ejemplo clarísimo, es el derecho a la prueba, el derecho al recurso. Ni siquiera el derecho a la prueba, que la configuración legal es muy restrictiva para su ejercicio. La Corte Interamericana dice que está mal. Tribunal de Estrasburgo, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también dice que está mal. El Tribunal Africano de Derechos Humanos también dice que está mal al momento de analizar nuestra regulación. Así que vamos a trabajar a lo que quizás no está tan criticado, que es el derecho al recurso. Uno fundamentalmente, a nivel constitucional, a nivel dignidad humana, tiene el derecho, por lo tanto, el Estado la obligación de garantizarme a mí que un superior jerárquico revise mi condena. ¿Alguien va a discutir eso? Nadie va a discutir eso. Expresamente está así en cualquier norma internacional. La pregunta es, ¿qué pasa si yo apelé en el día 332 de haber sido notificado con la sentencia de primera instancia, cuando la configuración del derecho al recurso me dice 5 días? Por lo tanto, lo que vamos a entender por la posición fundamental, por la garantía del Estado, por el derecho a acción, el derecho a abstención, que me garantizan, por ejemplo, con lo que estamos trabajando, con relación al derecho al recurso, no solamente acabará en que tengo derecho a, sino en la forma en la que lo tengo que ejecutar. En un mundo de adultos, no solo importa qué digo, sino el cómo lo digo y la manera ordenada en que lo expreso. La comunicación asertiva no solamente sirve para solucionar los problemas con con tu familia, con tus amigos, con las personas. El derecho es un problema entre personas y si nos comunicamos de manera desordenada, nunca vamos a transmitir la información que el otro necesita escuchar para que pueda suplir la necesidad que nosotros les exponemos. Entonces, regresamos. Las garantías procesales pueden ser posiciones fundamentales, pueden ser derechos, pueden ser principios. La posición fundamental me garantiza a mí una acción, una abstención y que el Estado mismo dé las condiciones para que yo pueda realizar estas acciones o estas abstenciones. ¿De dónde voy a saber qué cosa voy a tratar de esta manera? En la Constitución, y la forma en la que yo voy a poder accionar, abstener o puedo exigirle al Estado que me dé ciertos mínimos, es a través de las normas del bloque legal y el bloque infralegal. Ahora, estamos hablando del principio democrático, estamos hablando de la necesidad de orden. Ahora vamos a hablar de la utilidad de las garantías procesales constitucionales dentro de lo que es el proceso. Miguel Etarufo, tan de moda con la influencia gigante que está teniendo toda la escuela de Girona y de Génova en lo que es la justicia latinoamericana, especialmente a nivel procesal. Siempre a nivel procesal, de lo que se ocupaba la doctrina, era en trabajar instituciones jurídicas que discutíamos dentro del proceso. El litisconsorcio, la acción, la acumulación, el recurso, pero muy poco se trabajaba pensando en qué cosa es para lo que nosotros desarrollamos el proceso. Por ahí, si vamos a penal, ya teníamos a Becaria diciendo que el proceso penal es el escudo del investigado frente al poder del Estado, Ferraioli que lo negaba por completo, como que esta es la única forma de justificar el daño a una persona. Vamos avanzando con los años, regresan las teorías sancionatorias, el derecho procesal civil empieza a trabajar y todos se encuentran frente a algo. ¿Cuándo es que podemos tener una sentencia si ese es el final del proceso? Y sobre esa pregunta de cuándo tenemos una sentencia, si la sentencia es la manera en la cual va a terminar el proceso, ojo, sentencia en cualquier sentido, a favor o en contra del ejercicio de la acción y de la pretensión principal, o no. ¿Cuándo es que podemos decirlo? Cuando hay todo un cumplimiento de actos procedimentales concatenados que quizás sentido no puedan tener para algunos, o cuando hemos alcanzado un objetivo en sí mismo. Y ahí la gente empezó a preguntarse otra vez, ¿para qué vamos a proceso? Y la respuesta que trae Genoa y Girona
a esta modernidad, porque la idea es más antigua, ¿qué nos trae? Que lo que el proceso busca es obtener la verdad. ¿Por qué el proceso busca obtener la verdad? Porque el derecho, ahorita un poquito, síganme, el derecho es no solamente tiene una función de sanción, sino tiene una función de prevención de conductas nocivas o no deseadas por el legislador o por la sociedad para no llevarlo a tan política, sino el derecho lo que busca es que las conductas que la sociedad no quisiera ver sean prevenidas. ¿Cómo vamos a prevenir esto? En la lógica del derecho procesal, vamos a hacerlo averiguando la verdad, porque averiguando la verdad vamos a poder darle la consecuencia que corresponda a quien efectivamente la merece. Y si quien la merece recibe la sanción que le corresponde y esto es comunicado a la sociedad, la siguiente persona que se le ocurra hacer aquello por lo cual quien mereciendo recibió sanción, la va a pensar y quizás se desincentive. Una lógica de prevención, de prevención general negativa. No restituyendo la fe en el derecho, sino disuadiendo a quien podría, esto para los amigos penalistas, disuadiendo al posible criminal, disuadiendo al posible moroso civil, disuadiendo al posible infractor administrativo. ¿Y por qué las garantías constitucionales entran ahí si la verdad no tiene, si la verdad para algunos podría no tener absolutamente nada que ver con la manera en la que yo lo averiguo, porque la verdad solamente es verdad, no es buena, no es mala, solamente son los hechos. Esa es la que decía bueno, para no politizar, tenía un ejemplo, pero no quiero politizar mucho el tema. Después nos vayan a decir algo. Siempre, 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 la verdad depende de lo que aprecian los sentidos. Y lo que importa, de lo que aprecian los sentidos, mucho, nada, poco, nada importa el cómo llegamos hasta ahí. Porque dentro de lo que también venían arrastrando, no es la palabra, dentro de las ideas que también se proponían a través de esta escuela de Girona y Genoa, ¿qué podríamos decirlo? El realumbramiento de la epistemología aplicada al derecho, nos decían algo, que la obtención de la verdad, primero, no se puede hacer a cualquier costo. Y segundo, a mí no me importa qué cosa, a ver, no es a cualquier costo la averiguación de la verdad. Y segundo, este que no sea a cualquier costo nos lleva a una cosa. ¿Cuáles son los costos que se admitimos? Porque si voy a decir no a cualquier costo, la pregunta natural es, bueno, entonces ¿a cuál sí? Y el costo que como sociedad hemos decidido establecer para poder averiguar la verdad y con esto obtener una verdad procesal. Ojo, verdad procesal, no se puede llegar a una verdad científica. Una verdad científica quiere decir que no hay espacio a duda. Quiere decir que cualquier posible argumento que discuta el resultado, por más ridículo que sea el argumento, tiene una respuesta concluyente que no admite duda a su vez. Certezas racionales le llaman, estos son verdades procesales. Hemos superado la duda razonable. Ahora, vaya usted a entender qué cosa es duda razonable. Hay gente mucho más inteligente que yo que tiene 30 años trabajando el tema y no da respuesta. Yo no pretendo tampoco darla. Si es que alguien la tiene, por favor me la comunica. Entonces, ¿qué nos dice? Que esta obtención de la verdad procesal, que no se va a hacer a cualquier costo y que el costo que decide es, vamos a hacerlo siempre y cuando respetemos los derechos del investigado, entonces ahí entra la utilidad de la garantía. Saber marcar dónde hay respeto al derecho fundamental, dónde se está rompiendo el derecho fundamental, es independientemente del castigo, porque ojo, aterricemos al proceso penal. Si tú mandas 35 años a la cárcel a alguien, ese no fue el objetivo del proceso. El objetivo del proceso era averiguar quién mató a quién y por qué. Y una vez que averigüé si había muerto, quién es el causante del muerto y sus circunstancias, recién establezco las consecuencias. El objetivo del proceso, repito, insisto, no son los 35 años de cárcel, es la averiguación de la situación sobre la que yo decidiré, juez, si es que voy o no voy a aplicar los 35 años de cárcel.
Por eso es que inclusive así te absuelvan, tiene que haber actividad probatoria. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, averiguamos la verdad a costa de no romper los derechos del investigado. Por lo tanto, tenemos que saber qué derechos tiene el investigado, tenemos que saber cuándo lo estamos rompiendo, cuándo no lo estamos rompiendo. Eso nos va a llevar a decir, esta es la verdad procesal, sociedad, esta es la verdad procesal, esta persona realizó este hecho y merece esta sanción. Para los demás, por favor, absténganse. Así que es la utilidad. No solamente es una. Muchos he estado escuchando, especialmente ahorita que están con la discusión sobre si nos salimos o no nos salimos de la Corte Interamericana. No, que la Corte es pro delincuente, no, para no decir ideologías políticas. La Corte es pro delincuente, el garantismo es pro delincuente, pro extorsión, pro secuestro, pro organización criminal. Esa es la cantaleta ahorita. La realidad es que pueden escogerlo, pueden salirse, pero van a seguir teniendo el mismo problema. Con corte o sin corte, los derechos fundamentales de las personas, no del extorsionador, de todas las personas, siguen siendo un límite. Y si tú tienes un límite dentro de un sistema y tienes que construir un sistema alrededor del límite, lo más inteligente es tener un sistema que optimice la existencia del límite y que no que viva llorando sobre eso. Por lo tanto, esta es la utilidad de conocer el tema. Saber hasta dónde puedo o no puedo ir. Yo Estado, yo sistema de represión secundario, yo sistema fiscal, yo sistema del instituto, del INPE, yo sistema carcelario, para poder restituir los objetivos que la Constitución me da. Si es que yo lo hago sobre los derechos de la persona, entonces, ¿qué diferencia hay entre ti y el delincuente? Si el delincuente es delincuente porque rompe la ley, tu operador del sistema, ¿por qué vas a ser distinto si las estás rompiendo por tu finalidad? Yo no creo que todos los delincuentes roben porque quieren ir a tomar. Hay gente que roba porque no tiene que darle a comer a sus hijos. Y así podemos encontrar 500 otras situaciones. Pero la utilidad del respeto está en función al fin del proceso. Si la verdad no vale solo porque sea verdad, sino que vale porque respeté los derechos, tengo que poder saber cuáles son los derechos, dónde los voy, o sea, dónde encuentro los derechos, cuáles son estos y en qué consisten. Si tú vas más allá de eso, lo que tienes es un bonito titular y una contingencia gigante de tener que indemnizar los derechos de las personas que rompas. Así que vamos avanzando. Básicamente, estas son las garantías dentro del proceso penal en general. La primera garantía es el derecho al debido proceso. Vamos a hacer una revisión rapidita de qué más tenemos por acá para ir desarrollando un poquito algunos. Tenemos el derecho a la defensa, tenemos el derecho al debido proceso, tenemos la tutela judicial o jurisdiccional, ya había un error en el PPT, me disculpo, y ya algunos puntitos ya adicionales. El derecho a la defensa, no me crean mucho a mí, créanle a quizás el mejor procesalista vivo en Latinoamérica el día de hoy, el profesor Binder. Básicamente lo que exige, ¿cuáles son? A ver, vamos por partes. Regresando a la estructura que estamos manejando. El derecho fundamental, la posición jus fundamental, lo que tiene es un derecho, es una garantía de acción, una garantía de abstención y una garantía institucional. ¿Cuáles son las garantías que tenemos acá? Tenemos derecho a conocer la imputación, tenemos derecho a descargar la imputación y tenemos derecho a que el cargo y el descargo sean valorados de manera conjunta. ¿Cuál es cuál dentro del esquema de trabajo que yo les estoy proponiendo? Acción, abstención e institucional. Los, y acuérdense, por favor, cuando les decía al principio que no necesariamente son una sola cosa. Y acá lo vamos a ver clarito. Yo tengo derecho a conocer la imputación. Listo.
ese derecho fundamental, la posición fundamental del derecho a conocer la imputación, ¿qué es? Es una acción, es una abstención o es una exigencia al Estado? Es una exigencia al Estado. Por más que es una situación ventajosa a mí, donde yo tengo derecho a tomar conocimiento, ese derecho a tomar conocimiento parte por la obligación del Estado de cumplir con las condiciones para que yo lo tome, que es informarme. Y esta obligación del Estado a informar, que genera un presupuesto procesal de conocimiento del hecho, porque al detalle, si ven el segundo recuadro en azul, dice el derecho a no ser investigado de manera secreta. Profesor Castillo Alba, que tiene un libro de investigación secreta, toda la jurisprudencia de la Sala Penal Nacional, Barreto Leiva y unos 3 o 4 pronunciamientos adicionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trabajan una idea que parece hasta consensuada, pero por los jugadores en medio del partido te darás cuenta que consensuada no tiene nada porque son gente que abiertamente se detesta. Entre todos han convenido que la obligación del Estado de informarte es informarte desde que tú eres señalado como investigado. El derecho a no ser investigado en secreto es una obligación al Estado más que una posición de acción o una posición de abstención. Y cuando esas garantías y cuando la obligación pasa a ser, cuando el contenido de la posición fundamental pasa a ser una obligación del Estado, el incumplimiento lo que genera es el impedimento del proceso. Acá en Perú, hasta donde lo han trabajado especialmente por el derecho a conocer la imputación, el incumplimiento de este presupuesto procesal lo que genera es el impedimento de la prisión preventiva. Y ahí se tienen que disparar toditas las alertas porque el modus operandi de las divisiones de investigación policial es investigarte en secreto 2, 3 años y a ti te avisan el día que te revientan la puerta. Y esa es una situación que tenemos que poder, de alguna manera, como Estado, encontrar una solución, porque efectivamente yo no voy a ser ingenuo y desconocer la potencia que tienen las acciones de inteligencia y que no le vas a avisar a alguien, oye, te voy a revisar el teléfono, oye, te voy a llenar pasado mañana. Pero si el efecto de incumplir es ese, yo lo que prefiero son quizás delincuentes mejor preparados para enfrentar la investigación, pero delincuentes que efectivamente como Estado puedan terminar donde merecen, que es en una cárcel, y si es de por vida, mejor. Pero ese es el primer presupuesto con el que hay que trabajar. Derecho a descargar la imputación sobre la obligación del Estado de permitirme a mí conocer, ahora sí a que yo tengo derecho. Yo a lo que voy a tener derecho, aparte, una vez que conozca, es a presentar la argumentación que yo crea que debo tener, perdón, que yo crea que debo poner en conocimiento del fiscal para aceptar, negar o aceptar la tesis de cargo, proponer algo diferente o simplemente negarla en todos sus extremos o quedarme callado. Ahí lo que tenemos es una posición de abstención y respecto al derecho a la defensa entramos al tercer punto, que es el tercer verdecito, la obligación, perdón, la necesidad de valorar el cargo y el descargo en conjunto, la mínima actividad probatoria, a través de una actividad individual, conjunta, libre y racional. ¿Esto qué es? Lo que es una obligación del Estado, es una posición institucional, una garantía institucional. ¿Dónde está la posición de abstención entonces? En un segundo presupuesto, miren, del derecho a la defensa, que es principio, que es derecho y que es posición fundamental, sacamos 2 presupuestos procesales, ya les conté uno, la obligación del Estado de informar y permitir defensa. Y del permitir defensa sale la prohibición de que no haya defensa. Porque, y acá regresemos, si el proceso es la averiguación de la verdad nunca, tú pregúntale a la caperucita por qué el lobo es malo y te va a contar el cuento, pero tú no sabes qué pasaba por la cabeza del lobo. Y ese ejemplo que tiene, ese ejemplo de niños, tú lo llevas a la realidad. La verdad no es de un solo lado, la verdad es una síntesis de dos posturas. Si tú solamente escuchas al fiscal, todos somos delincuentes, absolutamente todos.
necesitas el trabajo con los dos del cargo y el descargo, la posibilidad de que de que el descargo sea efectivo para poder alcanzar una verdad que sea sustentable en el tiempo. Luego tenemos un segundo, que es un macroderecho, que es el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso en sí mismo no tiene ni una posición propia de acción, ni una posición propia de abstención, pero lo que sí tiene es una garantía institucional. La garantía institucional, la obligación del Estado es, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es que en cualquier tipo de proceso, público o privado, donde se decida la situación jurídica de una persona, por más pequeña injerencia o gran injerencia que haya, que el proceso sea llevado de manera debida. ¿Cuándo un proceso va a ser llevado de manera debida? Dependiendo del tipo de proceso, cuando cumpla con lo siguiente que tenemos adelante. Un plazo razonable, que no existan dobles sanciones, que no sea que quien decida pueda decidir libremente, que no te obliguen a ti a contribuir a tu propio tema y el proceso sin dilaciones indebidas que está dentro del plazo razonable. Dentro de acá, algunas breves menciones, porque ya no estamos con mucho tiempo. Algunas breves menciones que podemos señalar: el plazo razonable. Les había dicho que no todas, que el debido proceso no tenía ni una posición de acción ni una posición de abstención específicas. Cada uno de estos 5 derechos que pongo de manera puramente enunciativa, el derecho al debido proceso, ahí falta un montón. Falta el derecho a la prueba, falta el derecho al debido procedimiento probatorio, falta el derecho a interrogar por sí mismo a los testigos, falta el derecho a la motivación, a la motivación judicial. Hay un jalón de orejas para quien no lo ha puesto en el PPT correctamente. Pero faltan otros temas, simplemente esto es enunciativo. Lo que debe quedarles a ustedes de esta diapositiva es que cada una de estos derechos que mencionamos tiene, bajo el mismo procedimiento podemos extraer una posición de acción, una posición de abstención, y podemos encontrar una posición institucional que genere una garantía institucional que genera un presupuesto procesal, y ese presupuesto procesal tiene incidencia en la validez del proceso, tiene incidencia en la posibilidad de decir esto es verdad, y tiene posibilidad de incidencia clara y directa en disuadir la próxima vez que una persona quiera o no quiera realizar la conducta por la cual deberíamos sancionar a alguien. Y perdón que regrese tanto, pero realmente ese es el tema y esa es la utilidad. Si nosotros hablamos, o sea, imaginen el siguiente escenario. Tú tienes seguro que tu porcentaje de que te descubran haciendo algo malo es muy alto. Primer escenario. Segundo escenario, tú tienes un escenario donde la posibilidad de que te descubran es baja. Listo. Tercer escenario. Tú vives en un mundo donde si fuiste tú o no fuiste tú y te agarran, igualito te aplican o no te aplican nada. Solamente el primer escenario tiene un sistema disuasivo. Solamente el primer escenario tú tienes bajas incidencias de informalidad, de incumplimientos contractuales, de incumplimientos laborales y bajas incidencias delictivas. Si tu proceso se cae porque no sabes conversar, no sabes llevar las cosas de manera ordenada, sino que todo lo quieres hacer al caballazo, incumpliendo cosas tan básicas como notificar la existencia de la investigación, solamente estás contribuyendo a que el índice delictivo crezca y crezca y crezca, porque si tú no tienes ni siquiera la mínima obligación de tomar en cuenta el hecho de que te vayan a agarrar porque te tienen que soltar definitivamente, ¿para qué cumples la ley? Te sale más caro cumplir la ley que ser informal. Entonces, seguimos. El plazo razonable bajo el esquema que les propongo, acción, abstención, garantía institucional, tiene un presupuesto procesal y lo acabamos de ver todos en el caso Cócteles. En el caso Cócteles, uno de los argumentos para básicamente cerrar el proceso ha sido la violación al plazo razonable, a la obligación que tiene el Estado de dar respuesta a la situación jurídica de una persona dentro de, vale la redundancia, un plazo razonable acorde a las circunstancias del caso. Ejemplo uno, otra vez en Cócteles, la idea de juez imparcial
anulan la acusación de Klimper sobre pretexto de qué? De que si un juez se tira 19 veces el trabajo de enmendarle el trabajo al fiscal en vez de sancionar con clausura, lo que está haciendo es manifiesta un interés claro en la decisión de que el caso llegue a juicio. Especialmente motivado le llamaban en esa sentencia. No recuerdo si era un voto singular o en el voto en mayoría, pero ahí estaba claro, otro presupuesto. El Nevis in idem, ¿qué tenemos? Ahí encontramos una posición de abstención y encontramos una garantía institucional. ¿Cuál es la garantía institucional? Yo, Estado, te digo a ti, César, solo te voy a sancionar una vez por algo que tú hayas hecho. Y la posición de abstención es: yo, Estado, le digo a todos mis operadores que si ya te sancioné una vez, nadie más te puede volver a tocar por lo mismo. Y así podemos seguir encontrando y seguir encontrando y seguir encontrando. Si vamos al derecho a la tutela judicial o jurisdiccional efectiva, libre acceso a la jurisdicción, derecho a libre acceso al proceso en las instancias reconocidas, obtener una sentencia fundada en derecho, ahí está la motivación, me disculpo con el que hizo el PPT, y el derecho a la efectividad en la tutela judicial, que es que efectivamente correspondan. Acá, otra vez, seguimos el método y lo vamos a encontrar. Esta diapositiva ilustra muy bien lo que yo les decía respecto de dónde encontramos la posición, el derecho fundamental, la posición jus fundamental y cómo la ejercemos. Habíamos dicho, la encontramos en el bloque constitucionalidad, pero el cómo hacemos, dejamos de hacer o el exigimos al Estado y qué cosa, eso donde va a estar es en el bloque legal o infralegal. En la Constitución te dicen que tienes derecho a obtener una solución fundada en derecho con la explicación, pero los términos de la explicación no están en la Constitución, están en el Código Procesal Civil, están en el Código Procesal Penal, que deben trabajarse de forma supletoria y conjunta. El proceso civil, el juez tiene que dar respuesta a las pretensiones de las partes. El proceso penal, que te dice el juez, para decir si es fundada o infundada la acusación, solo puede utilizar aquellas pruebas que hayan sido válidamente actuadas en juicio oral. Son derechos fundamentales de configuración legal. Por eso la necesidad de trabajar articuladamente entre las distintas instancias normativas para tener una perspectiva transversal a cada una de las etapas del proceso. El derecho al recurso, que es el derecho al libre acceso al proceso en las instancias reconocidas, es un derecho fundamental. Yo tengo garantía de acción, acceder al recurso, garantía institucional, darte a ti las posibilidades de que primero que el recurso exista y segundo que el recurso exista y que funcione. Pero para que yo pueda hacerlo, me tengo que abstener de incumplir las reglas legales para su ejercicio. Legitimidad para obrar, interés para obrar, formalidades de ser por escrito, indicar qué cosa recurro y el plazo. Salvo que no hablemos de habeas corpus, ahí sí la formalidad desaparece y así sucesivamente. Garantías constitucionales adicionales que podemos encontrar: tutela jurisdiccional efectiva, lo hemos conversado hace un momento, impugnación y revisión, lo venimos hablando de manera reiterada, la motivación también ya la conversamos, el debido proceso, la verdad interina de inocencia, lo que se puede conocer como presunción de inocencia, bueno, eso ya está bastante y largamente trabajado y preparado. No hay mucho más que señalar, salvo que es una regla de trato y una regla de valoración. No hay mucho más que señalar. Ahora, ¿cómo es que vamos a poder reclamar todo esto? ¿Y dónde lo van a encontrar en el código? Todito lo van a encontrar en el título preliminar. Ahí en los 10 artículos del título, de las 10 normas del título preliminar del Código Procesal, los van a encontrar. Y si no están ahí, están en la Constitución. Y si no están en la Constitución, están en los tratados. Eso está bastante claro. El detalle ahora, la pregunta es cómo lo vamos a defender. Porque la realidad es una, ahí donde el Estado no le pone límites, no hace responsables a sus funcionarios. Usualmente los funcionarios se olvidan del segundo circulito, que es el respeto a los derechos del investigado y también de la víctima. Todo esto no solo es de un lado, es de ambos lados. ¿Qué hacemos con eso? Lo que vamos a hacer es, cuando tengan vías específicas, vamos a recurrir a la vía específica, y cuando no tengamos una vía específica, recurrimos a una incidencia que es la tutela de derechos del artículo 71, numeral 4 del Código Procesal Penal del 2004, que
me imagino, a esta altura todos los deben conocer, pero la amplitud de esta tutela es la misma amplitud que tenía el habeas corpus y la acción de amparo antes de la promulgación del código. Exactamente a la misma amplitud, corrige, subsana y previene que sigan habiendo actos dañosos. ¿Cómo vamos a saber cuándo hay vía específica y cuándo no? Para poder analizarlo y ver este tema, especialmente acá con el segundo, con el Nevis in idem. Tú en Perú tienes un reconocimiento, ya bajo el esquema que les estoy comentando, ya para no seguir repitiéndolo, tú tienes una garantía que no te procesen y una garantía que no te sancionen dos veces por el mismo hecho. Las sanciones por mismo hecho tienen vía específica, se conocen a través de la excepción de cosa juzgada, y cuando el problema es por procesamiento, ya no puede ser la excepción porque la excepción claramente cierra qué cosa es lo que puede ir por ahí, a dónde debe recurrir, a la tutela de derechos. Eso sería todo. No, no hay más y así podemos seguir analizando. Plazo razonable, tiene una vía específica por el control de plazo. Legalidad probatoria, si habláramos, por ejemplo, de las de tema de interceptación telefónica, tiene vía, pero los testigos colaboradores, el traslado probatorio no tiene, tenemos que ir analizando con mucho conocimiento, pero no, con mucho conocimiento no, con mucho cuidado y mucha atención a nuestro código, qué cosa es lo que debemos encontrar regulado de forma específica, o sea, entender en qué consiste el derecho o en qué cosas consisten en el derecho, porque pueden ser más de una, con el Levi Sinien lo acabamos de ver, y en cada una de esas variantes, ver cuál sí tiene tutela específica y ver cuál no tiene tutela específica y debe ir a la tutela genérica del 74. Siempre con conocimiento, siempre con respeto, si encontramos posiciones mixtas, tratar de defender y tratar de proponer. Ahora, con toda esta revisión, dejo una pregunta para conversarla con ustedes. Yo les doy mi respuesta sobre si existe o no existe un verdadero sistema acusatorio garantista. Porque eso del rasgo adversarial no lo terminé de entender. Ahí tengo más dudas que respuestas. Así que no lo pongo por allá. Simplemente vamos a lo que el código te dice, porque eso del corte adversarial, con rasgos adversariales, eso es de algunos libros de profesores muy respetables acá en Perú, pero lo que te dice la exposición de motivos es acusatorio garantista. ¿Qué cosa es un sistema acusatorio garantista? Es un sistema donde el juez no investiga, el juez decide sobre lo que las partes proponen, pero que tiene derecho a intervenir en la actividad probatoria, siempre con respeto a los derechos fundamentales de las personas. ¿Les he hablado de un montón de derechos que podemos encontrar? Sí, pero el grueso de esos derechos usualmente son atropellados por tu contraparte. No hay problema. Si tu contraparte te atropella, bueno, será un mal entendimiento de lo que es el proceso, pero me parece hasta lógico y natural. No bueno, pero lógico y natural. ¿Dónde estaría el de verdad, el que no lo haría tan malo? Si es que yo tuviera un juez que sí hace el trabajo de contrapesar y tratar de remediar los atropellos que una parte le hace al otro. Porque así como yo puedo pedir tutelas para que el fiscal no sea tan malo con mi cliente, el fiscal puede pedir medidas de restricción personal en contra de mi cliente y quizás en contra mío. Si tenemos un juez que da sanciones frente a los atropellos, entonces el rol de acusatorio y el rol de garantista sí se cumple. Si la tutela y la cautelar no funciona, entonces el rol de acusatorio y garantista no se cumple porque el juez está sentado y pintado ahí sin nada más que hacer. Esto sería lo que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Eh, Espero que haya sido interesante. Si es que alguien tiene alguna duda, con mucho gusto. Y si no, de todas formas, muchísimas gracias por la invitación. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor César Nakazaki, por la brillante presentación que ha tenido hoy para nosotros en esta sesión. Muchas gracias también a las exactamente 979 personas que se encuentran acompañándonos en sala.
Gracias también por sus preguntas a través de del chat de la plataforma, como en nuestros grupos de WhatsApp. Doctor, quiero compartirle alguna de las interrogantes que el público nos ha hecho. Hay varias, pero bueno, en algunos casos he tratado de simplificarlas para poder compartírselas. A ver, lo saludan, felicitan su presentación y preguntan, doctor, cómo es que el principio de dignidad humana se relaciona con las garantías procesales de las partes en el proceso penal? ¿Con el nacimiento de los derechos humanos viene aparejada la existencia de las garantías procesales, o es que estas últimas nacen producto de la existencia misma del proceso penal formal? A ver, la primera parte era en qué consiste el principio de dignidad humana, ¿cierto? No, no te escucho tu micro. ¿Cómo es que el principio de dignidad humana se relaciona con las garantías procesales de las Que partes? hay cosas. A ver, esa pregunta es yuca. Si yo te pregunto, estimado, ¿cuánto es 2 más 2? Tú me vas a decir 4. Si te pregunto por qué, la cara se te va a hacer un signo de interrogación porque es bien complicado responder algo tan obvio y no por eso quiero decir que la pregunta sea impertinente, sino que lo que estoy tratando de decir es que es un tema que lo manejamos o sea, tan de diario que no entendemos la profundidad filosófica de lo que significa. Si es que, y voy a ir a un punto que no es lo mío, porque filosofía jurídica no es muy mi tema. O sea, no es que no lo conozca, sino que no es algo de lo que usualmente hablo, así que si digo algún improperio, me disculpo. La dignidad humana es lo que imbuye absolutamente todo. La pregunta es, ¿qué cosas no forman parte de la dignidad humana? El hecho de que tú tengas que ser ajusticiado por alguien, ajusticiado por el Estado, que su función es protegerte a ti, atenta contra la misma idea de ser persona o no. Esa es la forma en la que tenemos que enfocar lo que es digno y lo que no es digno de la existencia de la humanidad en sí misma. Si nosotros entendemos dignidad como los presupuestos mínimos para existir entre personas, cada uno pondrá a tener su propio criterio, pero a mí lo que me sirve mucho es pensar si es que yo me sentiría tranquilo, no con que me lo hagan a mí, sino con que eso que quieren hacer vaya contra mi papá o contra mi mamá. Si me indigna si va contra mi papá y mi mamá, ¿por qué yo tengo que aguantarlo? ¿Por qué la otra persona tendría que aguantarlo? Y podría empezar a atacar. Esa es la forma en la que podemos ver la operatividad del principio de dignidad dentro del proceso. Ahora, la segunda pregunta era si las garantías procesales nacen a raíz del principio de dignidad o si se encuentran dentro de la existencia del proceso formal. ¿Es correcto? Listo. Las garantías fundamentales, ahí regresamos a la primera parte. Estas garantías existen así haya o no haya letra, independientemente de cualquier tipo de método de resolución de conflictos que elija el Estado. Porque el Estado no puede ir más allá no puede decidir organizarse de manera que le reste la condición de persona a alguien. Si yo a ti te si yo a ti te castigo de la misma forma que castigaría a mi mascota, te estoy negando la condición de persona. Por lo tanto, ningún Estado así quiera permitir el castigo físico como parte de su método de resolución de conflictos o como parte de su método de averiguación de la verdad, va a poder hacerlo porque el hecho en sí mismo le quita la condición de persona al sujeto que yo investigo. No sé si me explico hasta ahí. Gracias, doctor, por absolver Gracias. sí, la consulta de nuestra participante. Otra interesante pregunta que realizan es la siguiente. Doctor, ¿cómo es que se justifica que investigaciones preliminares duren años sin control, mientras que la reputación del investigado queda destruida desde el primer día? ¿No es esto en sí mismo una pena encubierta? ¿Qué opinión Sí, tiene usted? por supuesto que sí es un atropello, pero es un atropello que alguien en algún punto tiene que frenar. El Tribunal Constitucional ha dado o sea, ni siquiera ha dado, la idea del respeto al plazo razonable es vieja. O sea, viene los primeros pronunciamientos que yo recuerdo son del general Chacón Mala y el general Salazar Monroe. Anularon procesos porque los tenías 10 años en proceso. Y gente mayor, en cócteles has vuelto a reiterar 10 años. Caso de los Sánchez Paredes, ahora, mañana recién es la vista de la primera sentencia en Corte Suprema y tiene 19 años ese caso abierto.
el proceso en sí mismo no puede tener un límite porque hay cosas más complicadas que averiguar de otras. Pero lo que debe haber siempre al final es un sistema de contrapeso y de restitución. Yo te investigué 3 años por las puras, debería ser un comunicado, al menos como entidad, para poder resarcir, porque tú sí tienes razón en algo, es más que una pena, es un castigo. Con lo que yo trabajo más que todo es con derecho penal económico. Si a un cliente tuyo o mío le notifican una investigación de lavado de activos, lo más probable es que le ejecuten las garantías y le cierren los pagarés. Si es que eso no es una sanción porque el Estado dijo, yo quiero ver a ver si está lavando, te mató. Repito, mientras que no exista un sistema de responsabilidad para los funcionarios, insistentemente no vamos a ver una mejora en la acción del Estado porque no tiene una razón para mejorar, si no tiene un problema que evitarse. Muchas gracias, doctor, por haber hecho también esta pregunta. Nos consulta también, doctor, en su día a día, ¿qué errores comunes observa en la presentación y debate de la prueba por parte de fiscales y defensores? Dan por sentado que toda prueba es legal y se olvidan que la utilidad de la prueba, o sea, una prueba tiene que ser conducente, pertinente y útil. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo presento tiene que servir para lo que yo quiero presentarlo y es legal. Segundo, que tenga relación con algo dentro del proceso. Y tercero, que me dé información que necesito conocer más o que no conocía antes. Los fiscales y los abogados nos cerramos usualmente en la última, en la utilidad o en la pertinencia por ahí, pero muchos nos olvidamos de trabajar la idoneidad del medio de prueba para lo que yo quiero. Y del lado de los fiscales, presentan pruebas que, si el sistema funcionara, no deberían ser admitidas. Por ejemplo, testigos que no hayan sido notificados a las partes antes, colaboradores a medio corroborar, escuchas que no se han notificado una vez de obtenidas, porque el procedimiento de escuchas es, ya ok, no me avisas que me estás escuchando, pero cuando ya me escuchaste, si las quieres utilizar, oye, brother, acá está todo lo que yo he escuchado, dame tu explicación, el método de compensación y así por así un montón de otros casos. Repito lo que estaba diciendo al final. Si es que la tutela de derechos no funciona como método compensativo, muy difícil va a ser que encontremos un proceso que efectivamente averigüe la verdad. No la verdad que quiera la sociedad, sino una verdad que de verdad valga. Muchas gracias, doctor, por absolver también esa pregunta. Consultan también, estimado doctor Nakazaki, ¿impacta en demasía la falta de recursos tecnológicos en la efectividad del proceso acusatorio? Mira, tienes... No, realmente no. Realmente no te lo facilita. ¿Dónde es un problema el presupuesto? El presupuesto es un problema en dos circunstancias. Cuando no te alcanza para cumplir con lo que estás obligado a cumplir o cuando quieres hacer mucho más de lo que tu presupuesto te permite. Si el Estado sabe que tiene poco presupuesto, debería escoger mejor sus casos, porque muchos de los casos o son sentencias que no se deberían ejecutar porque manifiestamente están mal hechas, o terminan en absoluciones forzadas porque llevaste mal el tema. El error judicial es un margen alto. O sea, el error judicial existe. Somos personas. El juez es una persona, el fiscal es una persona, el abogado es una persona. Todos somos personas. Y si somos personas, no somos perfectos. Si no somos perfectos, quiere decir que nos equivocamos. Por lo tanto, nos podemos equivocar al momento de emitir una sentencia. La pregunta ahí es, ¿cuánto error estoy yo dispuesto como sociedad a tolerar? Ese margen de error que yo como sociedad tolere tiene que subir muchísimo. Quiere decir que acepto muchos más falsos positivos de condenas o absolución. Si es que, aparte de ser difícil averiguar las cosas como son, quiero averiguarlas al guerrazo y en la mayor cantidad posible, olvidándome de lo que efectivamente puedo costear. Ese es un tema de análisis económico que, más allá de un cambio legal, tiene que ser ya decisión del propio Poder Judicial o del propio Ministerio Público de cuánto error estoy dispuesto yo a llevar. Porque lo que sí hay que reconocer es que si de por sí
teniendo presupuesto para 100, de los 100 me voy a equivocar en 20. Si con ese mismo presupuesto quiero llevar 10 veces más, mi error ya superó ampliamente lo que efectivamente yo originalmente quería realizar y quería llevar de forma correcta. Eso es lo que podría señalar. Muchas gracias, doctor. Otra importante pregunta que nos comparten es, doctor, en su opinión, ¿cómo evalúa el nivel de litigación oral en el Perú desde la implementación del modelo acusatorio? Bueno, de litigación oral trato de hablar poco porque no es mi tema. No es que considere que soy un mal litigante, pero yo yo nunca me metí a un curso de litigación oral. Eso es tema de cada uno. Creo que la litigación oral está ocupando un sitio que no debería ocupar. Creo que la litigación oral no es el objetivo. O sea, tu objetivo no es hacer un bonito alegato de apertura. Tu objetivo es que tu alegato de apertura comunique lo que tiene que comunicar. Las técnicas de litigación es una forma de comunicarle al juez algo. Y si tú solo te centras en cómo comunico y te olvidaste de lo que comunicas, dijo el profesor Gonzalo del Río hace muchos años que te vuelve un abogado de cantina y te volverá una persona interesante de escuchar, pero sin mucho que decir. Estudiar litigación no es malo, es bueno, es correcto. Yo hubiera querido tener la oportunidad de estar en San José como el resto de chicos de mi edad aprendiendo técnicas de litigación. Sí, no tuve la oportunidad por decisiones personales. Pero si solo nos quedamos ahí y nos olvidamos que el grueso del proceso, especialmente al proceso penal, es discutir si cumplimos o no cumplimos con la teoría del delito y con la teoría de la prueba, poco camino vamos a hacer. Fuera de eso, si tú ya me preguntas por un tema de qué opino yo de la técnica, opino que hay litigantes espectaculares en este país. Opino que no tenemos nada que envidiarle a Chile, nada que envidiarle a Colombia, nada que envidiarle a Costa Rica, que sería nuestra competencia directa. No hablo de Estados Unidos porque ese es un deporte completamente diferente. El juicio por jurados es otra cosa y en Argentina también juicio con jurados. Nótese que no lo he puesto. Pero acá en Perú, si quieren aprender litigación, por favor, buenos ejemplos tienen hasta el cansancio. En mi generación y en la generación de mi papá, abogados espectaculares. Sin embargo, si solo se quedan viendo en cómo hacen y no se centran a ver en por qué están diciendo lo que dicen, no vamos a llegar a nada. Interesante respuesta, doctor. Gracias, gracias por aclararnos ese punto. Em, Esta pregunta también es muy importante. Doctor, ¿cómo debería evolucionar el proceso penal acusatorio en los próximos años? O tal vez, ¿cómo lo ve usted? Con esperanza, con esperanza, la gente del código tiene, ¿cuánto? Tiene 7 años operando a capacidad completa, ¿no? Porque, no, menos, 2021 ha entrado recién en Lima. Y Lima es como el 60% de la carga procesal. O sea, recién lo vas a ver en su máxima potencia. Espero que en la máxima potencia encontremos una forma de operativizar dos puntos centrales, la tutela de derechos y la etapa intermedia. Si no operativizamos eso, el código naturalmente fracasó y toda la plata que le debemos al BID que le prestó al Poder Judicial para implementar el código, literal, hubieran hecho cualquier otra cosa porque es plata muerta, porque van a tener que cambiar el código. Gracias, doctor, también por haber respondido a esta pregunta. Eh, Doctor, ¿cuál considera usted que sería el equilibrio adecuado entre eficacia en la persecución penal y protección de garantías constitucionales fundamentales? Que la tutela funcione y que la motivación sea suficiente. Si la tutela de derechos no funciona, tienes un proceso atropellado. Y un proceso atropellado no vale su resultado. Te llevará a cárceles un ratito, pero no tiene mayor eficacia. ¿Dónde está inclusive, si no quieres que la tutela funcione, dale, hermano, que no funcione. Pero lo que tiene que funcionar es la exigencia de motivación. La exigencia de explicación de los porqués el juez decide que el fiscal, pese a que está atropellándote, igualito tiene la razón. Gracias, doctor, por haber sido también rápidamente esa inquietud de nuestro participante. Y ya yendo a las últimas preguntas de esta sesión, de esta importante sesión, en su opinión, doctor, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor acierto del proceso penal acusatorio desde su entrada en vigencia? A nivel
a nivel, a nivel de norma escrita o a nivel práctico sería la pregunta. Bueno, no nos lo han puntualizado, me parece que Pero es pero de repente podría, en ambos puntos, quizás, doctor, en su opinión, ¿no? a nivel escrito, la etapa intermedia era un golazo. A nivel escrito, la etapa intermedia era la modernización, ¿no? La separación entre un juez que investigaba, un juez contaminado, entre comillas, y que te escuchen que no te habían escuchado antes. Porque si el juez de la investigación ya, el caso del presidente Pedro Castillo, si ya te dijeron 500 veces que el hecho es delito, bien complicado que en el juicio oral te vayan a decir que no es. Peor si es que es la misma persona. Así que esa separación, el que hay un filtro para ordenar qué cosa llegaba a juicio, eso me pareció un avance enorme, 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 enorme. A nivel judicial, o sea, a nivel de práctica, ¿qué cosa me parece que es lo que ha sumado? Que las audiencias queden grabadas en audio y en video, porque las actas demoraban más y, y para los litigantes más viejos, yo me he tenido muy poco proceso con el Código de Procedimientos Penales. Yo tengo 33, soy litigante desde el 2018 recién. O sea, yo no cogí mucho del código anterior, pero cuando tú vas al... Nadie se toma el tiempo de leer las actas. Así que muchas veces tú vas a terminar aprobando algo que quizás no sea lo que pasó. En cambio, si está grabado en audio y en video, ¡pum! Se acabó. Ya no hay discusión, ahí está grabado, listo. Hay que como abogados, fiscales y abogados de víctimas o abogados de investigados, tenemos que aprender a operativizar ese gran recurso que tenemos. Gracias, doctor. Y pasamos ya a una última consulta, doctor. ¿Cree que el proceso penal acusatorio seguirá fortaleciéndose en el Perú? ¿O existe quizás de repente, en su opinión, algún cierto retroceso hacia modelos más inquisitivos? Mira, este año va a haber una reconfiguración en la Corte Suprema por la edad. O sea, ya muchas de las personas que han sido las voces más autorizadas dentro de lo que es el sistema de justicia ya van a pasar a estar retirados. La influencia de ellos va a quedar, pero con un nuevo liderazgo quizás podamos ver un cambio. ¿Y por qué digo lo del nuevo liderazgo? Porque la tendencia de la Suprema ha sido cerrar muchísimo el espacio y las vías de escape que tenía el proceso. Por ejemplo, la excepción de improcedencia de acción la cerraron. La tutela de derechos la cerraron. Las exclusiones probatorias la cerraron. Lo que te quedaba era la etapa intermedia. Pero la misma Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 7/2023, invirtió la carga de la prueba para ir a juicio. O sea, para que tú no vayas a juicio, tú investigado tienes que probar mejor que el fiscal que tu hipótesis es mejor que la de él. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? Quizás con un nuevo liderazgo en la Corte Suprema podemos empezar a ver ese tipo de cambios. Si es que no vemos ese tipo de cambios, deben ser mis 33 años hablando, más experiencia no hay, pero lo que yo veo es que el sistema no va a fortalecerse. Si es que la idea es mantener el sistema, ¿no? Si la idea es cambiar el sistema, bueno, no dije nada y veamos cuál es el cambio que se propone. Pero si el sistema está como está, necesitamos un entendimiento distinto. Muchísimas gracias, doctor Nakazaki, entonces, por haber absuelto la mayoría de preguntas que nos han realizado esta tarde. Yo solamente le pido, doctor, agradeciéndole nuevamente a usted, como a las 969 personas que se encuentran en sala, que nos dé una última reflexión, doctor. Hay muy, muy buenos comentarios respecto a su ponencia y no quisiéramos terminar esta conferencia de repente con un tip último o algo que pudiéramos llevarnos de recuerdo, muy aparte de la gran ponencia que tenía usted para hoy compartirnos, por favor. Oh, primero agradecerles a todos agradecerte a ti, hombre, por la invitación, al ministerio en general por la invitación, a todos los participantes por la invitación, por el tiempo que me brindan y estar acá. Si es un consejo, estudien, lean absolutamente todo lo que les caiga a la mano y no dejen de leer un solo día. Y no por eso el que abogado que no lee un día es menos abogado que el otro, no por eso, sino por la importancia que tiene la actividad de cada uno. De nosotros depende poner un granito de arena para solucionar, desde cualquier ámbito de la vida, y en el que hemos escogido que ser abogados, nuestro,
Nuestra ayuda es a prevenir, no a evitar que pase, porque lo que pasó ya pasó, sino a evitar que vuelva a pasar. Y eso solo lo hacemos otra vez respetando los derechos de las personas para que los resultados tengan una validez hacia el futuro. Eso solamente se logra con un profundo estudio y comprensión de las cosas de las que estamos utilizando para para cumplir la finalidad que nos toque dentro del sistema. Muchas gracias, doctor, por el consejo. Reiteramos nuestro agradecimiento en nombre de nuestro director general, el doctor Eduardo Múa. Doctor, esperamos que esta no sea la primera vez de tenerlo en este espacio académicos. Esperamos también que se haya sentido a gusto esta tarde. Y bueno, no me queda más que despedirlo, doctor, que continúe teniendo una muy buena tarde usted y muy buenas tardes con las 963 personas que se encuentran en esta sala acompañándonos. Gracias, doctor, nuevamente. Muchísimas gracias. Hasta luego.